Hola, buenos días. Estamos aquí para empezar con un rico desayuno. ¿En dónde nos encontramos? En el restaurante Bequis, al cual queremos darles las gracias por las facilidades que nos otorgaron para grabar el día de hoy en este espacio. Muy amables de verdad por permitirnos estar aquí. Sí, bueno, principalmente por darnos la oportunidad de hacer esto nuevo para nosotras también y hacerlo de una manera un poquito más relajada porque es un tema muy importante y a veces cuesta trabajito decir algunas cosas y entonces queremos inspirarnos a través de un rico desayuno, ¿verdad? Claro que sí. Sí, Bueno, chicas, ¿y cuál es el tema de hoy? Pues hoy vamos a hablar de el baby blues o mejor conocido lo que es la depresión postparto. Ok, así es. pues entonces iniciamos. ¿Creen que tuvieron en algún momento depresión? Bueno, para empezar, ¿cuáles son como que los síntomas? ¿Cuáles son como para que diga, sí lo tuve? ¿Qué sería? Bueno, mira, es que en realidad, bueno, al menos en mi caso, yo como tal ni siquiera sabía que lo tenía. Y soy honesta, nunca fui con un médico como para que me diagnosticara tienes depresión postparto. Realmente lo supe después de que salí de una crisis existencial en la que realmente me di cuenta que no era yo, que estaba dentro de una depresión muy grande y fueron demasiados los factores que al menos en mi caso sí estaban dentro de esa etapa del posparto. Sí. Bueno, sí, la verdad es que dadas las circunstancias en las que yo tuve a mis hijas, yo creo que sí lo tuve. No, como dices tú, no lo identifiqué de tal manera al principio, pero sí, por ejemplo, yo recuerdo que al segundo día de que, bueno, al tercer día, porque ellos te hacen la cesárea y te dejan unos días ahí y ya luego te sacan, ¿no? Cuando ya por fin salí del hospital, llegué al departamento donde estábamos rentando y la verdad es que sentí como una sensación de vacío, sentí como mucha tristeza en mi persona, así dentro de mi corazón y la verdad lloré mucho. Ese día yo lloré mucho y ni siquiera sabía por qué, o sea, porque gracias a Dios todo había salido bien, a mis hijas aunque estaban en la incubadora pues estaban bien, yo estaba bien, estaba acompañada, pero yo me sentía como sola, o sea, como que estaba sola, ya no la sentía en la panza y la verdad sí lloré muchísimo. Y yo creo que eso fue como que pudiera tomarse como un síntoma, ¿no? Y ese fue el principio. Ese fue el principio, ese fue solo el principio. Sí, bueno, en mi caso, yo creo que en mi primer embarazo, yo no platiqué en la pasada que yo tuve como que me pasaron de anestesia. Entonces, los primeros días estuve normal, pero como al cuarto día yo empecé, me acuerdo que fui al baño, de esas veces que ni siquiera quieres ir porque sientes que la tripa se te va a salir, también tuve cesárea, y fui al baño y de pronto, estando en la taza, sentí que mi cabeza me pesaba horrible, horrible. Y me espanté mucho, me acuerdo que le grité a mi esposo y lloraba en el baño y yo le decía, es que no puedo, literal me estaba yo agarrando la nuca porque yo no me podía sostener mi cabeza. Y me decía que qué tenía porque me veía muy espantada y le decía, es que no puedo sostener mi cabeza, me pesa mi cabeza, o sea, esas es de las veces que dices, realmente la cabeza pesa y uno no la siente, ¿no? Me pesaba muchísimo y entonces me dio un ataque como de ansiedad porque yo no sabía qué hacer, lo que hice fue rápido irme a acostar y traté de acomodarme y uno mismo trata de buscar el momento en el que ya desaparezca, entonces trataba de pararme y lo mismo me pesaba, ¿no? Recuerdo que también se juntó porque esos días, como padres primerizos, a veces es normal a veces entorpecerse y de no saber qué hay que hacer. Y esa parte también es muy bonita porque empiezas a identificar a tu familia y a hacer su propio núcleo, ¿no? Entonces, recuerdo que tenía una cita médica Ana con pediatra y yo, porque me pesaba la cabeza, pues yo no quería ir, la llevó mi esposo con una de mis cuñadas y y como supuestamente iba a ser rápido porque Ana fue pues una bebé lactante y yo no me podía extraer la leche materna, pues creyeron que era rápido, no era nada más de un chequeo. Pasa, se van, como a la media hora me marca y me dice que me tengo que arreglar porque tengo que ir.
porque Ana tenía como un principio de bilirrubina, le hacía falta sol, no la habíamos sacado suficiente al sol, entonces le iban a tener como un pollito en una incubadora con calorcito para que la bilirrubina se le bajara y entonces pues la pudieran dar de alta, pero lo que tenían pensado era que se iba a estar toda una noche ahí. De verdad, fue un momento crítico en mi vida y me cuesta mucho trabajo poderle expresar tal cual, ¿no? Porque me pesaba mi cabeza, o sea, no era que mi hija no fuera importante, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo le voy a hacer? Me fue a buscar, iba yo así, quería en ese momento un collarín, iba yo así, llegamos al hospital y yo lloraba, o sea, yo era un llorar, y él se me quedaba viendo así como de, por favor, van a pensar que yo te estoy haciendo algo, ¿no? Yo le decía, es que no me importa lo que piensen, o sea, yo realmente sé que tú estás aquí conmigo y que estamos pasando este proceso con nuestra hija, y qué te importa, o sea, yo decía, ¿qué te importa lo que la gente piense? Me decía, pero es que mírate cómo estás llorando. Recuerdo que también me hizo un comentario así como de, peínate un poquito, mira, anda, o sea, pero no tenías ni ganas. No, o sea, yo de verdad me sentía fatal, o sea, yo en ese momento lo que quería era que me quitaran la cabeza. Y se juntaba con el estrés de Ana, entonces, pues por Ana me armé de valor, ¿no? Y seguía yo ahí. Recuerdo que salió la doctora y nos dijo que ya la tenían en la incubadora y que posiblemente pues Ana nada más iba a estar unas horas, que ya le habían sacado unas muestras de sangre y que Anita estaba bien. No podíamos pasar con ella, teníamos que estar en la sala de espera porque era un lugar muy pequeño y era específicamente para los bebés. Entonces estuvimos ahí. Yo en todo ese lapso yo no dejé de llorar, gracias. No dejé de llorar, estaba yo llorando y yo creo que mi esposo ya lo último entendió la parte de verdad sí se siente muy mal y lo que hacía era abrazarme, trataba de calmarme, buscaba la manera él de sostenerme la cabeza porque la cabeza era lo que yo no aguantaba. Y sale la doctora en una segunda ocasión y me dice, Ana ya está bien, sí se la van a poder llevar a la casa porque también estaba yo con el estrés de que se pudiera quedar de 2 a 3 días y me dijo la doctora que en media hora nos las daban, que Ana estaba muy bien y que me le iban a pasar porque pues tenía hambre, ¿no? Pero que nada más iban a esperar el proceso de la incubadora y que ya nos podíamos ir a la casa. De verdad, en ese momento yo creo que estaba bajo tanto estrés y mi cuerpo estaba como procesando demasiadas energías que sentí como un aire, o sea, un aire que me recorrió desde la espalda baja hacia la nuca, así como si me hubieran desinflado y de pronto, así como magia, ¡sau! El dolor, o sea, ya no me pesaba la cabeza. Yo creo que tanto estrés hizo como que yo estaba sacando todo eso, o sea, cuando le comentó a la doctora, cuando pasamos que ya nos dio Ana y todo, me dijo que había sido el efecto de la anestesia, por eso fue que supe que era por la anestesia que había sido de más. Me dijo que afortunadamente había yo tenido la suerte de liberarla y que sí había sido bajo el nivel de estrés que eso había podido pues desaparecer. Y yo creo, ahí es donde digo siempre que Dios es muy grande porque mi hija tuvo que llegar ahí por algo y de esa manera pues también yo liberar eso que quién sabe cómo lo iba yo a llevar. Bueno, de ahí inició mi proceso de esa depresión. A raíz de eso creo que entre que estaba feliz y no, yo sentía que muchas de las cosas que yo hacía a mí me hacían pensar que yo las hacía mal, o sea que yo algo hacía mal, pero ahí hay algo que es muy importante, que a veces la gente en vez de ayudarte, no te ayuda, o sea, sí está bien que tú le quieras dar un consejo a alguien o que quieras aportar algo valioso para una mamá primeriza, pero por favor no te metan en todo, o sea, traten de ayudar en lo que pueden, pero no querer mandar en la vida de una mamá que está iniciando sus pasos para ser madre y que de alguna manera sí necesita de consejos más, no de órdenes, ¿no? O el hecho de que te quieran decir cómo tú tienes que llevar tu vida, cómo la tienes, cómo tú la tienes que hacer y que si la niña ya le viste acá, que si acá, que... O sea, yo me cargué
de muchos comentarios que en vez de Que todo el mundo aportarme tiene que algo, o estar sea, ahí. todo era como que de cierta manera, o al menos en mi cabeza yo así lo veía, que también eso pudo haber sido, el hecho de que sentía yo todo el tiempo que así no, y lo estoy haciendo mal, y así, y es que no esto, y que no el otro, y que por acá. Entonces yo decía, Dios mío, basta, quería correr al mundo entero, o sea, quería estar sola. A veces decía, ok, si soy mala madre, llévense a Ana, cuídenla ustedes, y cuando quiera comer, tráigamela, porque entonces yo todo lo estoy haciendo mal, todo lo que yo hago, todo lo que yo me esfuerzo, era como que sentir de cierta manera que nada más había tenido a Ana, que yo era la vaca, pero que todo lo demás estaba mal hecho. Y que no son conscientes, o sea, de todo lo que tú ya venías como que pasando, ¿no? De aparte de que uno da luz, todavía hay gente que se pone a estar chin, 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 y así están, ¿no? Y que te quedas tú así como que, ay, no, ya. Digo, no fue mi caso, porque yo creo que las que estaban ahí conmigo en esos momentos sabían también cómo soy. De que yo sí, de que era capaz de decirle, güey, cállate, déjame ser. Sí, de que no se están metiendo. Sí, sí. Porque al menos lo que es el tema, a mí no me pasó. O bueno, a lo mejor en el proceso ahorita me doy cuenta. No sé si fue mi edad, si no me di cuenta. La verdad, yo no pasé absolutamente nada de eso hasta ahorita. Quizás más adelante, en algún punto que ustedes toquen, yo sí me vea como identificada y decir, ay, eso sí me pasó, ¿no? Pero pero no, la llevé súper bien. Oye, no qué bueno, la verdad. Un detalle. Estuvo relax, la verdad, porque pues, la verdad sí es difícil. Aquí con este caso, por ejemplo, como Olga, que pasó por esa situación de que aparte de que ella estaba así y ni siquiera sabía por qué, la cuestión de la anestesia, como mencionas, que no sabías ni qué era, ¿no? Era algo raro y algo extraño para ti. Encima la situación de la niña, el que tuvieras que llevarla y que te dijeran, sabe qué es su bebé, como quiera, como madre uno enseguida, pues se va a poner así, ¿no? Se preocupa. Y más que tú no puedes como que accionar como tú quisieras, entonces sí es desesperante. Y lo digo porque pues en todo caso siento que en esa parte nos identificamos un poco en cuestión de que pasé por situaciones similares, ¿no? Por ejemplo, las dos nacieron muy bien, y todo estaba muy bien, mi cesárea muy bien, todo muy bien, y de repente, no sé, una de mis bebés a terapia intensiva, ¿no? Entonces ahí es donde yo, inexperta, la cesárea me dolía, dijeras tú, o sea, yo no quería ni ir al baño ni nada, o sea, no quería ni moverme, nada, porque tenía miedo de que se me abriera, ¿no? Pero yo tenía que estar yendo y viniendo al hospital, o sea, yo a fuerza, todos los días, yendo y viniendo, porque una estaba en incubadora normal y la otra estaba en terapia intensiva. Entonces, a mí Edgar me decía, no quisiera que entraras a terapia. Le digo, ¿pero por qué? Digo, es que yo quiero ver a mi bebé, quiero verla, no, es la única que no he visto, yo quiero conocerla. No la conocía, no la había visto. Entonces yo le dije, yo quiero, me dice, es que es algo muy fuerte, te lo digo yo que soy tu esposo y es mi hija, es algo muy fuerte. Y en este caso tú ahorita no puedes sobresaltarte, no puedes llorar, no puedes nada, porque yo seguía teniendo todavía el problema del sangrado, aún no me habían operado. Entonces dije, a mí no me importa, yo quiero entrar, necesito verla, quiero conocerla. Y la verdad sí fue súper duro, o sea, verla como la tenían. A lo mejor se escucha mal la comparación que voy a hacer, pero es como un pollito que lo tienen así abierto y conectado por todos lados, con sondas, o sea, le hicieron una cirugía, recuerdo, bastante delicada, un médico muy bueno, especialista, que mandaron a buscar de otro hospital, que es un catéter que les meten aquí, para poder... ¿drenar? Sí, no es para pasarles alimento, Okay. su ombliguito tuvo una hemorragia, no sé qué pasó, la verdad no nos explicaron muy bien. El asunto es que por eso la niña estuvo ahí. Entonces, al yo entrar y verla así, la verdad fue algo... O sea, me impactó muchísimo y Sí, ¿cómo no? no me podía acercar, no la podía tocar, yo estaba todo el tiempo conteniendo el llanto, yo quería llorar y por el temor de sangrar no lo hacía. Entonces sí fue difícil, pero lo que hice en ese momento fue hablar con mi bebé. O sea, le hablé porque nos decía, es que es importante, quizás ella no está despierta, quizás ella no se mueve, no abre los ojos, pero sí su conciencia, o sea, sí Claro, escucha. desde la pancita Sí. son...
Entonces los médicos me decían, es importante para su recuperación, para que ella salga pronto de aquí, es importante que usted venga, señora, yo sé que le cuesta, yo sé que está recién operada, usted tiene que venir, haga un esfuerzo, yo sé, por supuesto, Claro. ¿no? Por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, gracias a Dios, no tardó mucho mi hija ahí, gracias a Dios, creo que fue una semana lo que estuvo, se recuperó rápido y ya la pasaron nuevamente a la incubadora con su hermanita, ¿no? Pero sí es complicado, entonces ahí es donde empiezas a tener eso. Yo estaba todo el tiempo triste, yo todo el tiempo desanimada, yo era como que me preguntaba por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué nos pasó esto, porque también incluía a mi esposo, ¿no? Que estábamos pasando por esa situación. Y estamos acá solos, a veces no había nadie con nosotros, a veces iba mi suegra, a veces mi mamá, creo que fue una ocasión porque en una ocasión solamente pudo ir, pero casi siempre estábamos él y yo nada más. Entonces era un ir y venir, un ajetreo, y él lidiar conmigo también, y yo lloraba todas las noches, y luego yo no quería que se fuera, él era el que más iba a dejarles la leche, a dejarles cosas, ¿no? Entonces yo me quedaba sola en el departamento y yo no quería que él se fuera. O él me decía, ¿sabes qué? Uno se tiene que quedar a dormir en el hospital, y yo no quería quedarme sola, o sea, yo no quería dormir sola. Aunque estuviera alguien acompañándonos, era como que también sentí como esa aprensión con él, con mi esposo, ¿no? De no querer soltarlo, pero yo decía, mis hijas también lo necesitan. O sea, no puedo ser egoísta en ese sentido y decir, no vayas, porque te entra entonces, como dicen por ahí, ¿no? También sientes un poco de culpa a veces, de que no estás haciendo la cosa como deben de ser. Y sí fue difícil. Eso todo fue allá. Ya llegando a la casa fue otro rollo. Sí es como que un proceso, no es constante, al menos en mi caso no era constante que viviera yo en la depresión a diario, porque trataba de buscar la manera de tranquilizarme, pero llegaba el momento en el que de verdad pues pierdes la batalla y todas tus emociones se vuelven a encontrar y vuelves a sentir esa... Yo sentía mucha depresión, yo me sentía que nadie me entendía, o sea, que realmente nadie, o sea, todo el mundo me decía, sí, todo está bien, sí, pero realmente no adentraban en lo que yo realmente estaba pasando. Creo que también el haber sido mamá un poco, pues no estaba muy grande, pero realmente había vivido una vida de soltera durante muchos años, o sea, incluyendo mi relación con mi esposo, o sea, al final éramos dos, estábamos sin ningún compromiso. Entonces el tener que llenarte de la noche a la mañana de tantas cosas. Ahora, otra cosa que me pasó fue que Ana solamente quería el pecho, o sea, Ana nunca agarró una bibi, nunca agarró una mamila. Yo intentaba por todos los medios darle una para poder descansar. Ana era una niña que lactaba cada hora y media. Mi sueño estaba completamente interrumpido. Yo no sabía cuándo era el día, yo no sabía cuándo era la noche. Yo no quería ni asomarme por ningún lado. Realmente le doy mucho crédito a mi esposo porque él se chutó muchas cosas en las que a lo mejor yo tuve que haber estado. Y se lo agradezco y creo que es esa parte en la que dices, qué bueno que realmente escoges a un buen padre, porque muchas cosas de las que a lo mejor yo pude haber hecho en ese momento no me nacían, porque me sentía cansada de todo. Estaba yo en un punto en el que me sentía agotada, o sea, me sentía agotada de todo. El hecho no era solo de no dormir, los pezones por un lado me sangraban, me ardían, Ana quería seguir, cambiarle el pañal, que si ya tiene cólico, que si lloraba, el querer que te diga tu bebé que tiene y saber que no te lo va a decir, y no poder hacer más que ir a correr a un médico, la verdad era muy difícil tener que descifrar todo, porque realmente era como que le estás atinando o no le estás atinando. Recuerdo en una ocasión que llegaron a la casa, ahí fue donde yo descubrí que sí estaba yo en depresión, porque llegaron a visitarnos y recuerdo que pues buscaban la manera de ayudarnos de alguna manera con la niña. Sí, cuando estaba alguien buscaban esa parte de aligerarme un poco la carga, bajando a Anita, cuidándola y todo. Y llegaron y quizá yo estaba demasiado sensible o igual y las palabras que me dieron no fueron las correctas. Llevaron a Ana abajo y entonces subieron a decirme que quién le había cambiado el pañal a la niña. Entonces, pues les dije que yo, y
Y es de las veces que dices, busquen las palabras adecuadas, no saben el proceso que está pasando uno y lo difícil que es. Ay, recuerdo que me hicieron sentir tan mal porque me dijeron, es que Ana quedó con popó entre su partecita, ¿no? Y está rosada, pero fue así como de, estúpida, está rosada, ¿no? Sí. A lo mejor no me lo dijo así, pero yo lo sentí así. Y entonces sí te sientes estúpido, sí te sientes que no puedes hacer más, aún sabiendo que lo das todo, ¿no? La verdad, es una sensación muy difícil. Y entonces ahí dije, realmente estoy mal. Todo lo que me digan en este momento, con las palabras no adecuadas, me destroza. O sea, era yo como algo tan frágil que nada más le hacías así, se desbarataba. Y entonces dije, esto no es mi vida, esta no soy yo. Yo soy una persona fuerte, yo soy una persona que no cualquier cosa me tumba. Y de pronto, no era eso yo. Era de verdad un constante ir y venir con mis emociones. Y me sentí, la verdad, una muy mala madre en esos momentos. Muy mala. Me costó mucho trabajo recuperarme. Creo que si no hubiera sido por Vicente no me hubiera recuperado. Él siempre buscaba la manera de hacerme sentir bien y se lo agradezco. Y todos los días le doy gracias a él por cada detallito que tiene con nosotros, porque me encanta. Y esos días creo que él fue el que me hizo fuerte, porque al final nunca juzgó nada de mí, nunca me criticó, siempre buscó la manera de hacerme bien, de hacerme ver que lo estábamos haciendo bien, porque él también se implicaba en eso. Y me decía, no pasa nada, lo estamos haciendo bien. Mira, Ana está contenta, Ana no dice nada, pues no podía decir nada, ¿no? Pero siempre buscaba esa manera y creo que él fue mi fuerte en esos días y pues le agradezco mucho. Y a las personas a lo mejor que no era su intención, pues también me hicieron ver que yo estaba en un momento muy difícil y que pues tenía que hacerlo mejor no solo para mi bebé, sino para mi familia en sí, ¿no? Sí fue muy, muy, muy complicado. Sí, es que fíjate que eso pasa. Esa cuestión que dices de que mucha gente que te quiere ayudar a veces no te ayuda tanto, ¿no? Y sí, siempre todo el mundo tiene algo que decir. O sea, y me incluyo porque ¿Sí? yo creo que si nos remontamos a la etapa en la que no éramos mamás y en algún momento cometimos alguna imprudencia con alguna mamá primeriza de opinar y de decir, ay esto, ay, y inclusive sin saber del tema porque Nunca pero nada más por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que te dijo tu mamá en algún tiempo, cómo fue ella, ¿no? Tú pues llegas hasta cierto punto a meterte cuchara, ¿no? No malintencionadamente, pero no sabes cómo van a reaccionar las mamis. O sea, las mamis que están por primera vez experimentando toda esa situación, pues para ellas, ya que eres mamá, te das cuenta de cómo se siente, de lo que es, ¿sí? De cómo te puede llegar a afectar la situación de esa manera, ¿no? De que se metan y te digan. Entonces, sí entiendo esa parte tuya porque, por ejemplo, no se mere, pero yo igual pasé por esa situación de ya llegar a casita, ya con las dos bebés, ya chiquitas, pequeñas, ellas sí tomaban pecho y yo trataba todo el tiempo de lo más posible darles. Pero la ventaja, o no sé si lo vean como desventaja o ventaja, pero en mi caso era apoyo, pues ellas sí tomaban biberón. Entonces, pues era un alternar entre el pecho y el biberón, entre el pecho y el biberón. Y por ejemplo, en las noches yo tenía toda la intención de darles pecho nada más. Yo dije, sí voy a poder, son dos bebés, pero sí puedo, ¿no? Y la verdad es que ya estando ahí fue una cosa totalmente diferente a lo que yo me había imaginado. Porque como hablábamos en los primeros temas, uno tiene una idea de cómo va a ser cuando sea madre. Y tú quieres que todo sea perfecto. Y tú quieres ser la mejor mamá del mundo. Y tú quieres que tus hijas te dicen que la leche materna es lo mejor. Bueno, tú es lo único que le quieres dar, porque ya te lo dijeron y porque es verdad, es lo mejor. Pero tú no sabes cuáles van a ser tus circunstancias. Sí. Entonces, te tienes que adaptar y hacer lo mejor posible. Entonces, yo sí, en ese caso fue como, voy a tratar, pero las noches eran una locura. Las
nuestras noches eran una locura. Sí, con uno es una locura, hombre, con dos. Completa, o sea, era, ¿cómo te diré? Yo me